Estamos con Octavio Sepúlveda una vez más, con el tema de la música en el cine. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Pues el tema central que hemos tenido en estas conversaciones anteriores ha sido los afroamericanos en la música y en el cine. Así es. Cómo, a pesar de la discriminación que había contra ellos, sin embargo, no podía negarse su presencia en la cultura de los Estados Unidos y aparecen en las películas, aunque bajo las terribles leyes del Código Gays. Exactamente. Sí, que decían que ningún negro debía ser mostrado con igual inteligencia que un blanco o superior a él. Siempre debía de ser inferior. Tontito. Por eso se vuelve la moda de que eran negros, siempre andan muy alegres y andan nomás cantando y bailando. Y son muy buenas gentes. Así era generalmente. Así era el cliché. Y lo malo es que duró muchos años. Sí, duró muchos años. Hoy queremos hablar de una obra que tú conoces bien, que se llama Showboat. Así es. Que empezó como un musical, pero en 1927. A pesar de toda esta situación racial, pues los protagonistas en primera instancia pues eran afroamericanos, ¿no? Eran blancos, más que todo. Era la historia de un jugador y de la chica de la que se enamora, que se llamaba Magnolia. Y era una historia muy sureña, que ocurría en el Mississippi. Y todo se debió a una novela hoy olvidada y desconocida llamada Showboat, que escribió Edna Ferber. Por si a usted no le dice nada ese nombre, le voy a mencionar que ella es la responsable de otra novela que todavía se consigue, aunque no con frecuencia, y que dio origen a una película que figura en las casas de muchos regiomontanos, Gigante, la de James Dean. Y es que esta señorita, porque fue una señorita toda su vida, escribía sobre regiones de los Estados Unidos y sus habitantes. Sobre la parte geográfica. Sí, y cómo influía la geografía sobre ellos, y viceversa, ¿no? Y en este caso era el Mississippi y los showboats, o aquellos barcos que traían sus grupos teatrales de itinerantes, y que consistían en blancos y negros. Pues una gran parte del cast pues de hecho una de las melodías, de los temas principales que se ha mantenido hasta el presente. Y es del repertorio. Es Old Man River. That's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. Y otra que tú mencionabas que también es una pieza muy bella, ¿no? Sí, es el dueto de los enamorados. Sí. Que es realmente una pieza muy, muy hermosa que van a escuchar. I can't stand these stolen seconds any longer. These secret meetings. I want you all to myself. Forever. Nora, dearest, I want to take you away with me. I want to show you a world you've never dreamed of. Cities, theaters, restaurants, people. And you and I together enjoying all those things. Oh, love, here in my arms where you belong, where you Sobre todo lo que llama la atención de Magnolia fue que no era una revista musical común y corriente, ¿no? Aquí era casi una ópera. Y se requerían voces, voces de veras de grandes intérpretes para los papeles principales.
Algunos historiadores consideran Showboat como el primer musical propio estadounidense. No sé qué opinas al respecto. Pero lo que sí, como tú lo mencionabas, en realidad hay una situación muy compleja de interpretación para todo el cast. Old Man River es un solo de bajo, muy raro en el teatro musical o en el cine musical, porque requiere un registro muy grave que no es común. Es una canción muy seria y a la vez es muy bella y por desgracia no se repite más. Se la escucha solo una vez y la cantaba aquel gran cantante norteamericano que se llamó Paul Robeson en los años 30 y 40. Sí, y lo ha grabado todo el mundo, Frank Sinatra y todos los pero había un pequeño problema. La obra en sí, la novela denunciaba el racismo, porque la escribe una judía que también sabía lo que era ser discriminada. Entonces la primera película que se hizo en el 28, 29. Sí, porque la obra es del 27. Y era partially talking. Tenía partes mudas y partes cantadas y sonoras. ¿Qué tal estaría? No sé. Y luego se filma en los años 30, una versión ya muy larga y respetable, pero que luego le cortaron canciones porque eran demasiado racistas. Y en blanco y negro. Y luego la última versión es del 51, 52, y la hizo la Metro. Pero pues ahí ya sabíamos que todo se iba a suavizar, que todo se iba... Los diálogos se cambian, etcétera. Algunos de los diálogos se cambian. Y se abrevió mucho la historia, y la dejaron nada más en la anécdota de amor de los dos blancos. Pero aparecía ahí el caso de una joven que era muy blanca y muy bella, pero era hija de negros. Y en la película era Ava Gardner, y por lo tanto los que se enteraban de que no es blanca, a pesar de lo blanquísima que era, la discriminaban y la hacían a un lado. Sí, es una obra especial que se revive originalmente en Broadway, porque aquí se requiere un gran reparto y sobre todo muchas buenas voces, las cuales son no muy comunes. En la actualidad no. En la actualidad no creo. Y sería bueno revisar y ver la película la más nueva, Magnolia se llama. No confundir con Magnolia, la de Tom Cruise, ¿verdad? Así es, sí. Esta es una comedia, es una película, prácticamente un romance muy rosa, pero por lo menos cantan ahí Old Man River. ¿De qué año es? 51-52. No recuerdo quién es el director, pero al menos sí que el cantante principal era un tenor llamado Howard Keel, que era también galán cinematográfico y buen actor. Buen actor y muy buen cantante. Sí, pero fíjate qué cosa curiosa, no hay muchas grabaciones de la ópera esta. No hay, a pesar de lo buena que es que algo ha pasado en la actualidad, pero poca gente la conoce. Sí, pues hay que conocerla. Gracias por tus comentarios. Ándale pues. Una vez más. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Ike nació en Mississippi. Se dice que su padre fue atacado por blancos por una cuestión racial, muriendo a causa de esto 3 años después. Su madre se volvió a casar y el padrastro resultó un alcohólico violento que reñía con Ike constantemente. Su primera exposición a la música ocurrió en la estación WROX en Clarksdale, Mississippi, que fue una de las primeras estaciones en contratar un DJ afroamericano, el cual le permitía a Ike tocar algunas canciones mientras él salía a comprar café. En su adolescencia formó The Kings of Rhythm, banda que conservó durante toda su carrera. En 1954, en St. Louis, Missouri, conoció a la cantante Anna Mae Bullock, con quien se casó y rebautizó como Tina Turner, formando el ensamble llamado Ike and Tina Turner Review,
el cual se convirtió en un extraordinario éxito durante los 60, como crossover entre el soul y el rock. Su disco de 1951, Rocket 88, es considerado como muchos estudiosos de la historia musical como el primer disco de rock and roll, y algunos historiadores han descrito a Ike como la piedra angular de rock moderno. Pues aquí estamos en Backstage una vez más, transmitiendo desde Backstage. No desde atrás del escenario, sino desde la tienda Backstage. Es correcto, ¿Tú dirías muy a que, gusto. A gusto, ¿no? ¿Tú dirías que 51 es de alguna manera un año icónico, un año clave para el nacimiento del rock? Por muchas razones, algunas de estas ya las hemos mencionado. Y bueno, ya nos falta mencionar a Ike Turner. Y precisamente esta pieza que tú nos vas a presentar enseguida, Freddy, está considerada, por eso la tienes programada, como la primera pieza de rock and roll, o la primera pieza que convierte el rhythm and blues en auténtico rock and roll. Y está reconocida, realmente entras a YouTube y a las diferentes fuentes y es muy notable la cantidad de opiniones que están de acuerdo. Interesante. ¿Tú crees que el blues sigue teniendo una influencia en los nuevos movimientos musicales como el rap y el hip hop? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda. Yo creo que el hip hop y el rap han venido dignificándose de alguna manera, han venido mejorando sustancialmente su aportación musical, y creo que es un género que ya hay que tomar en cuenta como uno de los géneros grandes. A muchos al principio no nos gustaba por muchas razones, entre otras porque desaparece por completo la melodía. Sí. Prácticamente no hay melodía en un rap. Pero bueno, es la forma en que ahora los cantantes negros, pero también blancos, han venido ocupando el lugar que se merecen. Fíjate que esto es algo que puede discutirse y crear controversia, desde luego. Como siempre. Pero, ¿no? como siempre, los músicos pueden hacer su música sin el cantante. Pero es muy difícil para el cantante hacer su música sin los músicos. Sí, puedes hacerlo a capela, pero si hay una melodía y hay un ritmo, inmediatamente se te va a antojar llevar ese ritmo de acompañamiento y el acompañamiento con sus armonías, con sus cuerdas que necesita, ¿no? Y el rap ya no. El rap puede hacerse muy buen rap con lo que dices. Es la fuerza de la palabra en sí misma. Entonces, bueno, yo creo que ese es el valor que tiene esta forma musical, y sigue nutriéndose de aquella fuerza original que hemos venido hablando desde el gospel primero, que luego se materializa en el blues y luego en el rhythm and blues. La esencia del hombre que se encuentra en la vida y encuentra en su espíritu y en su alma la fuerza para gritar quién es y qué quiere hacer. Otra cosa que se podría comparar, es decir, podríamos hacer un paralelismo entre las condiciones económicas de las cuales ya hemos hablado en el Delta, en los afroamericanos que estaban como esclavos ahí, y en la situación de los afroamericanos actuales que están en los barrios pobres, en los guetos y en las esquinas. Y nace de alguna manera también ahí. Es una manera de decir, aquí estoy, ¿verdad? O sea, pónganme atención, o no me han puesto atención en muchos años, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, la reafirmación de la propia identidad. Exactamente. Las dos cosas. Sí, exacto. El orgullo, ¿no? En este caso ya de ser afroamericano. Bueno, Ike Turner, vemos a él. Fue un chico abusado, no abusado, sino abusado con B. Sí, abusaron mucho de él. Tuvo una infancia, pues, muy complicada, tuvo una iniciación sexual muy temprana, fue niño golpeado. Sufrió mucho en su infancia, y esto le creó desajustes en la personalidad. Sabemos que luego desarrolló esta personalidad adictiva, tuvo problemas con las drogas que finalmente pues, arruinaron su matrimonio, le causaron problemas legales, pasó tiempo en prisión y murió prematuramente. Murió muy joven, ¿no? Sí. Fíjate, hay una anécdota que yo me acuerdo personal. En alguna ocasión, estando en Dallas-Fort Worth, pues estábamos buscando, como siempre, ¿no? Algún lugar donde hubiera música, ¿no? Desde la adolescencia, fue hace muchos años, ¿no? Y había un lugar en Dallas, no me acuerdo si entre Dallas y Fort Worth, que se llamaba Skyline o una cosa así. Era un lugar abierto, muy grande, y me tocó ver a
Ike y Tina Turner en esa ocasión. ¿Cómo qué año? Que sería... Más o menos. Yo creo que 60, principios de los 60. No, 60 extraordinario, extraordinario. Sí. ¿Viste los auténticos? Sí, los auténticos. Y bueno, no eran tan conocidos. No, decir, sí eran conocidos, pero fíjate que en la gira no de eran un 69, fenómeno. en la gira de 69 de los Rolling Stones, la que culmina en Altamont, en esa gira trajeron a Ike y Tina Turner de teloneros. Sí. Y fue cuando empezaron a ser realmente conocidos. Fíjate qué casualidad. Y lo extraño de esto es que después en un documental de la banda, The Band, la que acompañaba a Dylan. Sí. La película de Scorsese. La película de Scorsese, pero no necesariamente en la película. En alguna entrevista que vi de ellos, mencionan que fueron a ese lugar. A ese lugar, a ese sitio, ¿no? Y resulta que ese sitio pertenecía nada más y nada menos que a Jack Ruby. Era el dueño del lugar. El asesino de Lee Harvey Así Oswald. es. Qué casualidad, ¿no? Pues y a mí sí. se me hizo me acordé inmediatamente, a pesar de que hace muchísimos años, pero me acuerdo del lugar perfectamente bien y me acuerdo de ellos cantando y tocando ahí. Y luego resulta la anécdota de que el dueño del lugar, y pues bueno, él era de Dallas, ahí pasó, ahí ocurrió la tragedia, ¿no? Ocurrió todo eso. Pero fíjate qué interesante ver que hasta 1960 y tantos empiezan a cobrar verdadera fama ya universal Ike y Tina Turner, cuando desde 1951 ya estaban produciendo material tan icónico, tan importante, como esta pieza que mencionas de Rocket 88. Rocket 88, que se refiere a un coche, ¿no? En ese caso ya la lírica va por otro lado, ¿no? Los carros. Pues ya empieza lo que hablábamos del anillo de diamantes. Exacto. Y del traje. Exacto. Muy elegante. Sí, no podía faltar el coche. No podía faltar el coche, ¿no? Él conoce en 54, tengo aquí una nota, en 54 conoce a Anna Mae Bullock. Sí, bueno, y la rebautiza como Tina. Como Tina Turner, ¿no? Y se casa con ella y tiene 2 hijos con ella. ¿2 hijos? 2 hijos. Sí. ¿Y son músicos? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. ¿A qué edad murió, te acuerdas? Hace unos 5 años, creo que se van a cumplir ahora en diciembre. Tendría que casi 70, ¿no? Pues era del ¿qué? Del 28, ¿no? Creo que sí. 28, por ahí tienes la fecha. Yo lo tengo aquí, sí. 31, nació en 31. 31. Sí. No, pues bastante más joven. Estaría cumpliendo en el 2011, estaría cumpliendo... 70. 80, ¿no? No, 80 años. Sí. Pero murió hace más de 5 años, ¿no? Murió en diciembre, ahí lo tienes, mira, diciembre... Aquí está, diciembre 2007. Hace 5 años. 5 años. Se van a cumplir 6 años. 6 años, sí. Bueno, sin embargo, pues él hizo muchas cosas. Fue productor y descubridor de talentos y, bueno, creó a Tina Turner, ¿no? Que tiene un gran talento, pero él la creó. Si no ha sido por él, a lo mejor no existe, ¿no? Músico, compositor, guitarrista, productor. Es un hombre que tenía un gran talento. Desgraciadamente, sus conflictos de personalidad arruinaron lo que pudo haber sido una carrera verdaderamente debido a su brillante. infancia, ¿no? Es muy probable atribuirle al sufrimiento y a los traumas de la infancia esta personalidad tan desequilibrada que desarrolló. Pero un talento sin duda, importantísimo. Y es considerado realmente como, es decir, por muchos historiadores del rock o de la música en general, como la piedra angular del rock and roll. Sí, muchas veces es desconocida su aportación y bueno, qué mejor que, ya estamos cerca del final de este programa, qué mejor manera de hacerlo que con esta pieza, Rocket 88, que es totalmente emblemática de un momento crucial en que la música de los negros se convierte en una música universal y prácticamente es ya la entrada de nuestro rock and roll. Así es. Vamos a invitar a nuestros amigos. Vengan por acá. Para hacer esta canción. En esta canción, desgraciadamente, yo no tengo nada que hacer, pero la voy a oír con mucho gusto. With my hair up, chill up, you've heard the noise they make. Let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's great, just won't wait. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we're riding style, moving all along.
modern design, black convertible top, and the girls don't mind sporting me with riding all time with you. Step in my rocket and don't be late. We're pulling out about 2:30. Go around the corner and get a fill. Everybody, my car gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.